Son varias las opciones que se presentan a la hora de elaborar un plan nutricional, principalmente para el ganado lechero. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los pastos presecados como alternativa en la alimentación lechera. Y para hablar sobre este tema ya saludamos al señor José Sotelo, técnico de Granusa. José, ¿cómo estás? Buenos días, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde ya Buenos días a la agradecidos. amable teleaudiencia también. Agradecido por este contacto. Sabemos que los productores están atentos siempre a esta entrevista, a las declaraciones de los técnicos de Granusa. Y bueno, este tema que consideramos fundamental y para que podamos dar a conocer más también sobre esto, queremos tener tu opinión acerca de por qué optar justamente por el presecado como alternativa en la nutrición y qué aporta esto también al ganado lechero en lo que hace al valor nutricional principalmente. Muy bien. Antes que nada, considerar presecado como una alternativa en la producción lechera es bastante válida por una serie de ventajas que tenemos hoy día, ¿verdad? Entonces, debemos considerar que el presecado es una condición como para permitir una buena fermentación en el silo. ¿Sí? Esa buena fermentación en el silo nos va a ayudar a conservar ese alimento íntegramente hasta el momento que vamos a estar dando, ¿verdad? ¿En qué consiste ese presecado? Ya como su nombre lo dice, consiste en retirar humedad, en reducir la humedad gracias a los efectos del sol, ¿sí? La exposición del sol, y tiene una marcada participación hoy día en lo que se llama salud ruminal. En la salud ruminal tiene un efecto bien, pero bien definido. Y en relación a otros forrajes conservados como el fardo, tiene ciertas ventajas, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas ventajas que nosotros podemos considerar, ¿verdad? Antes que nada, considerar que estamos hablando de un alimento que va a fermentar, ¿sí? Un alimento que va a fermentar de una forma equilibrada debe estar no menos de 20% de materia seca, ¿sí? Cualquiera sea. Siempre que esté por debajo de 20% de materia seca es mucho más riesgoso. Incluso hoy día podemos hablar de ensilado de pastos, ¿sí? Por debajo de 30% de materia seca, ya hay riesgos considerables de proliferación de clostridio. Es eso lo que nosotros tratamos de evitar también al reducir esa humedad, ¿sí? Nosotros estamos sacando esa humedad, estamos sacando agua de tal forma que los ácidos orgánicos que forman los ácidos producidos por la flora, ¿sí? Van a ser un poco más predominantes y van a poder conservar ese material, ¿verdad? Entonces, a considerar, si hablamos de un material muy húmedo, estamos con riesgo de tener proliferación de clostridios principalmente, también eh, en el caso de los coliformes también, ¿verdad? Pero en el caso, en el otro extremo, cuando tenemos un material muy seco, ya podemos tener riesgo de hongos. ¿Por qué consideramos que hay riesgos de hongos? Porque generalmente es mucho más pobre la compactación de ese material más seco y mucho aún cuando estamos considerando un material con alta concentración de fibra y en lo que refiere a lignina. Cuando tenemos una planta fenológicamente muy avanzada o fisiológicamente muy avanzada, ya después de la floración, formación de semillas, tenemos un material bastante rico en lignina, cosa que es una limitante a la hora de considerar consumo del animal, ¿verdad? Esa lignina tiene una estructura muy dura, por supuesto, impide la buena compactación. Por eso es importante considerar a la hora de elaborar un fardo, o perdón, a la hora de elaborar un presecado, considerar un régimen de humedad por encima de 30% y si es posible por debajo, o por lo menos en materia seca de 30% y por debajo en torno a 50% de humedad, ¿verdad?
Entonces, cuando supera 50% materia seca, también ya tenemos algunos inconvenientes, ¿no? Es por eso que tenemos que considerar eso, ¿no? ¿Cuáles son las otras ventajas que nos ofrece este método de conservación? Principalmente lo que respecta a la uniformidad de picado, ¿sí? Si comparamos, hacemos un paralelismo en relación al fardo, los fardos hoy día que se elaboran, normalmente tenemos la mala costumbre de hacer fardos muy lignificados. Y de hecho que el material seco en sí ya es un poco difícil de lograr que consuma el animal, y más aún cuando está pasado en lignina, ¿verdad? Si está pasado en lignina, entonces ese consumo reduce abruptamente y ese material permanece mucho tiempo en el rumen, cosa que sacrifica eficiencia alimentaria, ¿verdad? En el momento de producir leche, entonces va a haber más tiempo esa fibra en ese rumen y vamos a tener un pobre desenvolvimiento en producción de leche. Por eso es importante considerar que vamos a tener un material, un material más uniforme con el presecado, mucho más uniforme, porque si bien podemos hacer también un picado de fardo, ese picado generalmente no es uniforme. Por más de que hoy día tenemos máquinas, ¿verdad? Hay siempre queda pendiente la uniformidad del picado. Por más de que programamos la máquina para que nos corten 3 4 centímetros, ¿sí? Va a haber un porcentaje importante que va a arrojar con más de 7 centímetros o más de 10 centímetros y otra porción que se vuelve mucho más polvo. En ambas situaciones no nos ayuda, no nos ayuda. Cuando es demasiado largo, hay una selección en la batea, y cuando ya es muy picado, muy pobremente picado, ya es muy diminuto, también tenemos un tránsito mucho más avanzado. O sea, el ritmo de la tasa de pasaje aumenta. Incluso, por más que estamos dando un fardo picado, extremadamente picado, por más que sea fardo picado, podemos tener incluso todavía situaciones de acidosis ruminal. Eso es la parte un poco más, digamos, un poco más crítica en el manejo, y debemos ser bastante criteriosos a la hora de elaborar el material. El presecado, por eso, tiene una ventaja, porque la regulación de la máquina para cortar un material que está más húmedo es mucho mejor, es mucho más óptimo. Entonces, dependiendo del tamaño de picado, nosotros podemos tener entonces cierto nivel de compactación en el silo. Esa buena compactación en el silo nos va a ayudar a una mejor compactación, una mejor formación de ácidos, y esos ácidos van a mantener las propiedades del alimento por más tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos cuidar el nivel de materia seca a la hora de elaborar el presecado, que no sea menor a 30% de ser posible, y no superar más allá de los 50%, ¿verdad? Es un nivel óptimo que nosotros solemos considerar, o por lo menos solemos ver en práctica a la hora de manejar el tipo de materiales que normalmente cortamos acá, que son un poco más fibrosos. Está en torno a 45%, 47%, que tiene una muy buena respuesta a la hora del consumo del animal, ¿verdad? Entonces, más que aportar fibra, una fibra más uniforme, también estamos dando, bueno, más que salud, perdón, grasa en la leche que puede aportar, estamos de alguna forma asegurando los índices de salud ruminal. Por más de que hoy día consideramos que podemos ganar un poco más, por lo menos en la colonia estamos teniendo, acá en la zona de Somerville estamos teniendo un plus por grasa, ¿sí? Más que los puntos de grasa que podemos ganar, sería mucho más efectivo y mucho más, eh, digamos, es mucho más bueno considerar la salud ruminal que estamos teniendo en los animales, porque eso impacta en producción, eso impacta en reproducción,
impacta en el desenvolvimiento del animal en el día a día, ya que estamos hablando digamos, de una carrera de largo trecho. O sea, la producción de leche tenemos que calcular por lo menos con 5 lactancias, 6 lactancias, de ser posible. Entonces, ese animal es un recurso que tenemos que cuidar, ¿sí?, de una forma íntegra. El presecado contribuye para cuidar esa salud ruminal, ¿sí?, para proyectar por lo menos la vida útil del animal un poco más. Y esa es la ventaja que nos está dando, ¿verdad? ¿Qué otras Ahora, variedades se podrían también aplicar para el uso de los tambos lecheros, para que los las, productores también puedan tener en cuenta? las variedades, hoy día estamos teniendo, bueno, variedades de invierno, variedades de verano, ¿verdad? En lo que respecta a variedades de verano, los pastos tropicales, estamos considerando mucho el uso hoy día está entrando fuerte el pasto suri, ¿sí? También estamos teniendo el de brisanta, que ya es de costumbre. También tenemos presecado de estrella. Y en el invierno, bueno, ya después de la siembra, después de la cosecha de la soja, tenemos una opción también, el mileto, que es de bastante utilidad también para los productores, sobre todo por el ciclo corto que está teniendo, ¿verdad? Por esa ventana un poco más estrecha a la hora de disponibilizar una pastura o un forraje ya al animal, ¿verdad? Entonces, esas son las variedades que podemos, o son los tipos de pasto que podemos utilizar. El pasto suri últimamente se destacó bastante, y de hecho que entró como una ola también de costumbre de sembrar, de utilizar ese pasto, y tiene sus ventajas y desventajas propias de la familia, ¿verdad? Ahora, en materia digamos, de un común denominador, debemos cuidar, sea cual fuera el tipo de pasto o la variedad que vamos a estar utilizando, debemos cuidar el estadio fenológico a la hora del corte, porque eso va a marcar, pero abruptamente, la diferencia en la calidad del material. Ahora, Esa por calidad del último, José, material, para ir sí, cerrando en honor al tiempo, ¿qué sí. volumen puedo consumir un ejemplar? Y esto se aplica a todas las categorías para tener una idea de lo que pueda consumir un animal. Bueno, un animal de 650 kilos, dependiendo del tipo de alimento que está utilizando también, aparte si está utilizando un poco más o menos de silaje de maíz. Hoy día estamos utilizando en torno a 4 kilos hasta 6 kilos sin ningún problema. Hay que calcular siempre que está ocupando un espacio precioso del rumen, por eso no podemos abusar también del uso, porque a medida que utilizamos mayor cantidad vamos a estar restando eficiencia también del animal. Entonces, considerar una tabla que, digamos, de buenas a primeras podemos utilizar con los productores es: si nosotros estamos utilizando fardo en torno a 1 kilo, 1,5 kilos, hasta 2 kilos, podemos utilizar prácticamente el doble de presecado sin ningún problema. Incluso podemos utilizar un poco más. ¿Por qué? Porque la presentación del presecado ayuda o favorece el consumo. Entonces, es muy útil también a la hora de consorciar con ciertos alimentos que tienen niveles de almidón muy elevados, por ejemplo, para deprimir un poco más el almidón en la dieta, para bajar un poco más o corregir el almidón total de la dieta. Es bastante útil también. Es José, así. muchísimas gracias por tus declaraciones, valoramos este análisis, estas explicaciones y bueno, un tema muy interesante y más adelante vamos a hablar acerca también de otros temas que contribuyen para lograr el objetivo dentro de lo que es un plan nutricional que elaboran acompañando a los productores. Muchísimas gracias. Agradecido a ustedes y estamos siempre a las órdenes con la empresa y de forma particular.